Que se oigan esas palmas como estruendo de grandes aguas. Alábale al Señor con tus palmas. Canta conmigo. Declara. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos, a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy, solo en ti confiaré. Declara, declara. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy, solo en ti confiaré. ¡Ven! ¡Gritos de júbilo! ¡A su nombre! Vamos, declárelo. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Roca eterna y salvación. Tú eres el gran yo soy, solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y salvación. Tú eres el gran yo soy, solo en ti confiaré. Alaban en esta bonita mañana al que vive por siempre. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, Alfa y Omega, Alfa y Omega, de Judá, el León de Judá, Alfa y Omega, Alfa y Omega, el León de Judá, el León de Judá, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, Omega, Alfa y Omega, el León de Judá. León de Judá. ¡Gritos de victoria! A su nombre. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y salvación. Tú eres el gran yo soy,
dicho, dice que todo lo que respire, alabe a nuestro Dios, amén. Así que levanta tu voz en esta mañana y declara con autoridad, declara con poder que es nuestro Dios, el que ha vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dilo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Que se escuche. Mayor es el que está en mí. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Digo que contra mí. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victoriosa el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Vamos, levanta tu voz. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos, Tito. Celebra victorioso. Vamos, porque vas a ver el día de milagro. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos. Es un gusto poder verles que se están conectando este día miércoles. Sabemos que miércoles es un día de discipulado y le doy gracias a Dios por sus vidas que se están dando la oportunidad de ser edificados a través de la palabra de Dios. Pero también doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, por la oportunidad y la confianza que me permiten pararme frente a ustedes y exponer la palabra de Dios. Yo sé que Dios les va a hablar a sus vidas. Dios va a transformar cada día, dándoles ese entendimiento para ser hacedores de la palabra de Dios. Ante todo, mis hermanos, antes de continuar, quiero poner esto en las manos de Dios, que tome control de Él, de todo este discipulado, y también tome control en donde están ustedes, para que ustedes que Dios pueda abrir sus oídos espirituales y puedan entender lo que Dios quiere hablar, y esa semilla que va a arrojar a sus corazones nuestro Señor Jesucristo sea de mucha bendición y tenga un crecimiento espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar en su rostro, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, en este momento. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar, Señor, tu palabra este día miércoles, Señor.
Queremos ponerla en práctica, Señor. Si tú nos vas a hablar, Señor, para exhortarnos, para edificarnos, para sanarnos en nuestra alma, en nuestro corazón, seas tú, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender y comprender los misterios del reino de Dios, Señor, conforme a tu voluntad y no la de nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que seas tú, Señor, que tome el control de esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos estado viendo cada miércoles los milagros de Jesús. Hemos sido bendecidos a través de la palabra de Dios. Hemos sido edificados. Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Y eso es muy importante porque Dios quiere que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy edificante, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y yo le puse por subtema el día de hoy, mis hermanos, este miércoles, dice: yo soy la resurrección y la vida. Y si nosotros hemos leído la palabra de Dios, sabemos que Jesús dijo esta palabra: yo soy la resurrección y la vida. Y hemos visto todos estos miércoles, mis hermanos, los milagros de Jesús. Son las señales que nos mostraba nuestro Señor Jesucristo, mostrar la identidad que Él es el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y los milagros de Jesús era para que las personas que no creían en Él, con los milagros pudieran creer en nuestro Señor Jesucristo. Era sobre todo los milagros, era para los incrédulos, para que pudieran creer en Él. Y vamos, mis hermanos, el día de hoy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44. Pero yo lo dividí en 4 partes, mis hermanos, estos versículos. Y vamos a leer primeramente el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16, mis hermanos, para que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esos versículos. Y quiero que abramos nuestras Biblias, o si lo estás viendo en tu celular, vas al transporte, al camino a tu casa, o estás en tu trabajo, o estás en el negocio, abramos nuestra Biblia, o si tienes la Biblia en tu celular, pues vamos a leerlo, mis hermanos, que dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: ¿Vamos a Judea otra vez? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora preocupaban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y para continuar, mis hermanos, hemos leído en donde dice en el versículo que enjugó ese perfume. Hemos visto, mis hermanos, hemos leído este versículo que Jesús nos menciona que cada uno de nosotros debemos entender lo que el propósito
¿Por qué no se acercó Jesús a ver a Lázaro? Pero vemos en el versículo 1, mis hermanos, nos menciona un hombre llamado Lázaro, un hombre enfermo que vivía en Betania, que tenía 2 hermanas muy conocidas, María y Marta. En Betania tenía lugar esta historia, mis hermanos. Era un pueblo cercano a Jerusalén. Es el comienzo que culmina en un milagro. Este comienzo culmina en un milagro asombroso, y los personajes principales son Lázaro, Marta y María, mis hermanos. Y vemos también en el versículo 3, vemos que las hermanas de Lázaro buscaban la ayuda de nuestro Señor Jesucristo ante la enfermedad de su hermano Lázaro. Jesús nos menciona la enfermedad de Lázaro, que no era para muerte, y es un sentido que no terminó en la muerte, sino que su muerte condujo en un milagro a la resurrección. También en el versículo 5 y 6, mis hermanos, se nos menciona la Escritura que Jesús se quedó 2 días más en el lugar a donde estaba con sus discípulos, retrasando su ida al lugar donde se encontraba Lázaro. Vemos que Él permaneció 2 días más, sabiendo que ya había recibido el mensaje de que Lázaro estaba enfermo. El por qué motivo nuestro Señor Jesucristo no fue prontamente a ver a Lázaro, a sanar esa enfermedad, a sanarlo, restaurarlo de lo que él estaba padeciendo. ¿Cuál era el propósito de Jesús? No fue prontamente a Lázaro, mis hermanos. Escribe en los comentarios cuál era el propósito, el por qué Jesús no fue ver prontamente a Lázaro. Vemos, uno sería, mis hermanos, la demora intensificó el dolor y la desesperación de Marta y María, donde la fe de ellas fue probada ante esa situación, mis hermanos. Y también ante la demora de Jesús fue un milagro aún más evidente, demostrando el poder de Dios más contundente y glorioso. También, mis hermanos, iba a enseñar a sus discípulos a que todos los que estaban presentes, que la muerte no era el fin, mis hermanos, sino a una transición. Aquellos que creen en Jesús tendrán vida eterna. Era el propósito. Dios iba a mostrar el por qué no iba prontamente con Lázaro, aunque sabemos que quizás nosotros hemos padecido o hemos estado en una situación parecida como la de Marta y María, un familiar enfermo o hasta un conocido que está enfermo, y nosotros a veces tenemos ese pensamiento: Señor, sánalo prontamente, quítale su enfermedad, no permitas que esté en esa situación. Y estamos en una desesperación de ver un milagro hecho en la vida de nuestro familiar, pero a veces las cosas no son como uno quiere, sino las cosas suceden como Jesús quiere que sucedan, como Dios quiere que sucedan, conforme a su voluntad, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no fue prontamente con Lázaro, aunque también puede suceder que cuando a veces oramos, mis hermanos, también a veces clamamos a Dios, pedimos en oración a Dios por alguna situación difícil que está uno atravesando. Aunque estemos también en esa situación de nuestra vida o que también nuestro ser querido, nuestro Señor Jesucristo queda en silencio, mis hermanos, para observar lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Quizá nosotros podemos decir algo, pero nuestro corazón, Dios lo puede examinar hasta lo más profundo de nuestro corazón, mis hermanos. Cuando Él lo hace conforme a su voluntad, o nos quiere enseñar algo, mis hermanos, a nuestras vidas, aunque la situación sea difícil. Y sabemos que lo hace todo perfecto, mis hermanos, con un propósito, aunque sea doloroso lo que estamos pasando, mis hermanos. Y eso es algo que cada día nosotros tenemos que tener esa fortaleza. Como hijos de Dios debemos ponernos en las manos de Dios, hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Hemos leído la palabra de Dios que dice: la voluntad de Dios es perfecta y también es agradable, mis hermanos, ya sea en lo bueno o sea en lo malo, pero sabemos que Dios tiene un propósito, así como lo sucedió con Lázaro. ¿Se imaginan Marta y María en esa situación
tan doloroso, esperando que Jesús llegue prontamente para sanar a Lázaro. Pero vemos que Jesús no fue así, sino se quedó 2 días más. Pero sabemos que Jesús es la luz del mundo, mis hermanos. Lo dice en el versículo 9 y 10, que Jesús también nos da ese ejemplo, que es necesario caminar en luz, porque sabemos que Jesús es la luz del mundo, mis hermanos. Y pone ese ejemplo que el mundo tiene 12 horas, que podemos ver claramente y evitar los obstáculos para no caer o no tropezar, mis hermanos. Cuando hay oscuridad o cuando es de noche, no hay luz, mis hermanos, se tropieza, se desvía uno del camino donde vamos destinados, se pierden porque no encuentran el destino o su objetivo, y es por causa de la oscuridad. Jesús dio esos ejemplos también, mis hermanos, de que es necesario andar en luz y no en la oscuridad. En el versículo 11, mis hermanos, nos menciona Jesús que Lázaro duerme. A lo largo de los libros históricos, en ocasiones, la muerte se menciona y se compara como un profundo sueño que duerme, de que la persona despertará en un futuro. Y quiero, mis hermanos, quiero que me acompañen el por qué este texto, este versículo nos dará la respuesta, mis hermanos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos que van a ser despertados. Lo menciona este versículo, que duerme. Y por eso Jesús lo menciona también en el versículo. Y en el versículo 15, mis hermanos, Jesús menciona a sus discípulos: qué bueno que no estaban en ese lugar donde se encontraba Lázaro. O no se encontraba en ese lugar, era para que creyeran lo que iba a suceder con Lázaro. Jesús sabía que todavía había incredulidad en ellos, había duda, razonamiento. Lo que iba a ver, lo que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo, profundizaría la fe de sus discípulos, que fueron testigos de este milagro poderoso sobre la vida de Lázaro. Vemos que estos versículos, mis hermanos, los versículos que acabamos de leer, del versículo 1 al 16, mis hermanos, Dios quiere que aprendamos algo, mis hermanos. Dios quiere que nosotros cada día nos alimentemos a través de su palabra y seamos hacedor también de su palabra. Y ahora vamos a leer la segunda parte de los versículos 17 al 27, mis hermanos, que dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos lo que Jesús menciona, mis hermanos. En el versículo 17 al 19 vemos que los días de que estaba muerto Lázaro ya comenzaba a oler, a expedir un aroma desagradable. Pero esos días la familia y amigos de Lázaro estaban abatidos y confundidos, tristes por lo que estaba viviendo en ese momento, por no ver que nuestro Señor Jesucristo había llegado al lugar. Cuando la muerte,
sabemos que cuando la muerte de alguien cercano siempre es una situación difícil de sobrellevar. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, mis hermanos. En mi caso, mis hermanos, cuando murió mi papá en los tiempos que era del COVID, y eran momentos cuando me acuerdo que lo llevamos al hospital y lo dejamos ahí, ya no nos permitieron verlo a él. Y yo clamaba a Dios en oración, le decía, Señor, sánalo, restáuralo, quiero verlo salir, caminar del hospital. Él cree en ti, Señor, Él te adora, Él te glorifica, Señor. Levántalo de esa cama, sácalo de ese lugar. Y yo clamaba, mis hermanos, y podemos entender que también Marta y María estaban en esa situación doloroso, pero saber que mi papá falleció, pero en esos momentos sí me sentía abatido, triste, quizás no dudé en mi Señor, sino se cumplió la voluntad de mi Señor. Ahora sé que mi papá está glorificando, exaltando a Dios allá en el cielo, pero vemos que todas esas situaciones difíciles, Dios nos da esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones, pero sobre todo se tiene que hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros, mis hermanos. Pero ya que todo esto, mis hermanos, la idea de que Dios es poderoso en la vida y la muerte, y en momentos de desesperación y de tristeza, mis hermanos. En el versículo 21 vemos que Marta, al ver a Jesús, que si Él hubiera estado ahí, hubiera sanado a su hermano. Vemos que Marta fue como si le hubiera reprochado, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no hubiera padecido, se hubiera sanado. Es como un reproche que lo que hizo Marta, o lo hubiera prevenido de la muerte de su hermano. Pero ella sabía lo que Jesús podía hacer en su hermano, hacerle un milagro. Por eso quizás le reprochó eso. ¿Por qué no veniste a sanar a mi hermano? Si tú has sanado a los enfermos, has dado vista a los ciegos, has hecho hablar a los mudos, has hecho oír a los sordos. Quizás era el pensamiento de Marta en esos momentos de al ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que en el versículo 22 Marta menciona también que sabía que todo lo que pidas a Dios se lo daría. Podemos entender lo que se refería a Marta. Hablaba de una poderosa relación entre Dios y nosotros, mis hermanos, y nos muestra la confianza que tenemos en Él cuando oramos y confiamos en Él en los tiempos de necesidad. Pero ¿qué realmente, mis hermanos, lo que pidas a Dios y Dios te lo dará? ¿Para ti qué significa, mis hermanos? Nuevamente te repito, escríbelos ahí. ¿Para ti qué significa, mis hermanos? Que le pidas a Dios y Dios te lo dará. ¿Qué significado tiene para ti en tu vida? Y quizás este versículo es importante destacar, mis hermanos, que este pasaje no significa que Dios te lo dará todo lo que queramos. Quizás a veces anhelamos, quizás una casa, un carro o algo anhelamos en nuestras vidas y se lo hemos pedido a Dios en oración, pero muchas veces estamos equivocados. Necesitamos saber ese significado, por qué menciona este versículo, lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Y también nos enseña que dentro de su perfecta voluntad, Dios nos dará lo que necesitamos. También, mis hermanos, Dios nos dará todo lo que necesitamos para creer espiritualmente y cumplir el propósito que tiene para con cada uno de nosotros, mis hermanos. También, mis hermanos, debemos entender que la oración no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. La oración es una forma de conectarnos. La oración es una forma de conectarnos con Dios y pedirle su ayuda y guía. Y Él ve los corazones y sabemos y Dios sabe lo mejor que es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos entender ese significado. Si le pedimos a Dios, Dios te lo va a dar, pero conforme a su voluntad. Por eso Marta mencionó que sabía todo lo que pidas a Dios, Dios se lo daría. Pero nosotros tenemos que tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios.
porque Dios examina nuestro corazón y si tú anhelas algo, Dios te lo va a dar porque Él sabe, y si no te lo da, porque Él sabe que no lo vas a valorar, no vas a saber valorar esa bendición a tu vida. Pero tenemos que entender eso, mis hermanos. También en el versículo 24, mis hermanos, al referirse Marta, que creía en la resurrección en el día postrero, ella quería conforme a las creencias de los fariseos, pero no entendía la magnitud de la promesa de Jesús al decir yo soy la resurrección y la vida. Pero vemos, quiero que me acompañen, vamos a leer el libro de Hechos capítulo 23, versículo 8, mis hermanos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Vemos, mis hermanos, Marta creía lo que los fariseos creían. Por eso decía yo creo en la resurrección del día postrero. Pero Jesús menciona algo muy extraordinario, mis hermanos, en el versículo 25. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida eterna está ligada en la comunión con Dios, que están íntimamente ligadas a Jesús, mis hermanos, el cual se halla en una relación personal con Él. Y esa relación lo podemos tener y sabemos todos, es en el lugar secreto, en lo oculto. Es cuando nosotros abrazamos a nuestro Señor Jesucristo. Él nos escucha, Él ve nuestro corazón, Él ve qué condición espiritual estás, cómo estás en tu corazón. Él es en ese momento, esa es la relación íntima ligada con Jesús. El que cree en mí, también Jesús mencionó, el que cree en mí. Esto implica que la fe en Cristo es un sentido que trae las personas a Él, a Jesús. No es el hombre, nuestra mirada no está en el hombre, sino nuestra mirada está en Jesús. Y también quiero que me acompañen en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, mis hermanos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos este versículo que dice, todo aquel que cree en Jesús no se perderá, sino más tendrá la vida eterna. Y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos al Padre, mis hermanos. Ahora vamos a leer la tercera parte del versículo, ahora del versículo 28 al 37, mis hermanos. Quiero que me acompañen. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa, vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Vemos, mis hermanos, en el versículo 33 que acabamos de leer, lo que estaba ocurriendo en el lugar. Vemos que Jesús se conmovió ante la muerte de Lázaro, pero al mismo tiempo vemos que se estremeció en espíritu. Pero eso no hace referencia en el que es el Espíritu Santo, mis hermanos, se está refiriendo, sino que hace referencia a ese espíritu de todo ser humano, quizás algo que nos aflige, nos da tristeza. Si alguien vemos que tiene una necesidad, está llorando, preocupado, también nosotros nos estremecemos, también nos conmovemos por esa situación, mis hermanos. También nos sentimos tristes por esa situación. También Jesús se estremeció, también se sintió triste por ver lo que estaba sucediendo, o esa atmósfera que estaba en ese momento, en ese lugar,
Por eso Jesús también se sintió triste. Pero también en el versículo 35 nos menciona que lloró también por la tristeza que embargaba a la familia y los amigos de Lázaro. Y pensaron que al llorar era que amaba mucho a Lázaro. También Jesús tanto nos ama a cada uno de nosotros, también le duele por lo que estamos pasando. Pero Él sabe bien que tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que pasar por esa situación. También a veces lo hace para ser probado por cada uno de nosotros y también probar también nuestra fe, mis hermanos. Pero sabemos que cuando un ser querido muere también tenemos ese proceso de tristeza, melancolía. Pero no es por falta de fe, mis hermanos, al sentir eso, sino que es una emoción sincera ante la aflicción y la muerte que está sucediendo en esa situación. Pero también vemos en el versículo 37, mis hermanos, lo que se encontraba en el lugar. Esperaban que Jesús hubiera evitado la muerte de Lázaro. Estas personas que estaban acompañando a la familia de Lázaro buscaban entender y también vencer la muerte de alguna manera, esperando que Jesús fuera la solución a esa situación. Pero vemos que también nos menciona los evangelios, nos hace la evidencia de su poder de resistir a la muerte y otorga una vida mostrando una y otra vez que Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, mis hermanos. Él sabe que muchos, a veces quizás, a lo mejor en estos momentos estamos pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba, por alguna situación, pero Dios ve en nuestro corazón, mis hermanos. Él sabe bien que tenemos esa fortaleza, pero Él al mismo tiempo Él quiere que aumentemos esa fe en nuestras vidas, que dependamos de Él, que corramos en Él y tengamos esa confianza en Él, que nuestra mirada sea en Él. Él quiere que nosotros le sigamos, mis hermanos, pero Él lo va a hacer todo conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero que también que me acompañen ya a la cuarta parte del versículo 38 al 44, mis hermanos, que le doy lectura, que dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatale y dejadlo ir. Vemos, mis hermanos, vemos la resurrección de Lázaro. Es un proceso, mis hermanos, que Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Él quiere que entendamos ese proceso que acabamos de leer. También cada uno de nosotros esos versículos. Este versículo 39 nos muestra la importancia de la fe en Dios y la capacidad del Señor de realizar milagros. Lázaro, quien había muerto, había sido enterrado durante 4 días. Nos imaginamos, mis hermanos, 4 días con ese aroma quizás insoportable, con esa tristeza. Quizás a lo mejor las personas que acompañaban a Jesús ya no tenían fe o ya no se esperaban que Jesús ya no podía sanarlo o resucitarlo. O sea, no pasaban esos momentos, esos en sus pensamientos. Pero vemos que cuando llega Jesús a la tumba de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, se muestra escéptica al decirle que hiede. Para ella era demasiado tarde para resucitarlo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos esa incredulidad o ese razonamiento? ¿Podrá Dios hacerlo? O a veces no se nos pasa nuestro pensamiento, o a veces ni lo pensamos. A veces decimos:
A lo mejor Dios no puede hacerlo, porque ya he clamado, ya se lo pedí en oración y no me muestra nada. Así fue quizás también Marta, ese escepticismo al pensar que, o no se lo pasaba en esos momentos, en ese pensamiento, decir que a lo mejor no podía ser un milagro Jesús. Pero vemos que Jesús le dice a Marta que si crees verás la gloria de Dios. Vemos que le dice que si creemos en Jesús podemos ver la gloria de Dios. Era todo lo que pedía Jesús, que tengamos fe. Si tenemos fe, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, también en nuestros seres queridos, quizás ante cualquier circunstancia, pero tenemos que pasar ese proceso, mis hermanos, antes de poder ver la gloria de Dios. Al decirle que si crees verás la gloria de Dios, era una invitación a creer, mis hermanos. Jesús nos está invitando a creer y ver más allá de la perspectiva terrenal y en sus planes para la vida. Jesús nos muestra dando un ejemplo la importancia de dar gracias a Dios en los momentos difíciles o las circunstancias en las cuales se está viviendo. Por eso Jesús nos menciona en el versículo que alzó su mirada al cielo: Padre, yo sé que tú me escuchas. Así nosotros, cuando estamos en la intimidad con Dios, sabemos que Él nos escucha. Sabemos cuando oramos, sabemos que Él nos escucha, porque tenemos una estrecha relación con Jesús. Pero eso Él quiere que aumentemos nuestra fe, no debilitemos nuestra fe, sino que al contrario, que sigamos avanzando, que sigamos siendo perseverantes y la mirada puesta en Él, mis hermanos. Y nuevamente les repito, Él quiere que nosotros demos las gracias ante lo bueno, ante lo malo, mis hermanos. Y también estar agradecidos en la salud, en el hogar, en el trabajo, e incluso en los momentos de dolor o de pérdida, mis hermanos. Pero vemos también en el versículo 42, Jesús sabía que Dios siempre lo escucha en sus oraciones. Las palabras que menciona era para que las personas que rodeaban creyeran en su divinidad y en la autoridad que tenía para realizar los milagros, mis hermanos. Y Dios siempre está escuchando las oraciones, que sus planes son perfectos, mis hermanos. Hemos aprendido que todo lo que pidamos a Dios sea conforme a su voluntad y no la de nosotros, mis hermanos. En el versículo 43 escribe que uno de los milagros más importantes o más impactantes fue la de Lázaro, muerto y ha sido enterrado 4 días. Y Jesús ordenó que saliera del sepulcro. El cuerpo muerto de Lázaro oyó hablar la voz del Creador, y el muerto resucita y sale de la tumba. Escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver, quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 8, que dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Vemos la grandeza y el poder de Dios que tiene, esa autoridad para ordenar a nuestras vidas, y nuestro cuerpo es el que obedece, nuestro espíritu obedece lo que Dios habla a nuestras vidas. También, mis hermanos, ya que simboliza el poder de la vida sobre la muerte, la capacidad de transformar lo que parece imposible en algo verdadero y tangible. ¿Cómo podemos superar la adversidad a través de nuestra fe? De creer en lo que es imposible, mis hermanos. En el versículo 44, Juan nos menciona la expresión de Lázaro, de lo que sucedió después de la resurrección de Lázaro. Pero muchos judíos creyeron en él después de ver este milagro y la mirada que estaba en Jesús y no en Lázaro. Juan no menciona qué sucedió, qué palabras dijo Lázaro después de haber resucitado, mis hermanos, sino que todos los que estaban ahí reunidos con la familia de Lázaro, al ver este milagro, comenzaron a creer en Jesús. Y lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 45, que dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. A veces las circunstancias difíciles, las pruebas, las aflicciones o algo que haya sucedido en nuestras vidas, mis hermanos, todo tiene un propósito para nuestras vidas. Aumentar nuestra fe, creer en Jesús. Él solamente sabe cuál es la condición espiritual,
cuál es la condición de nuestro corazón. Por eso es importante tener esa estrecha relación con Dios. Por eso Jesús alzó su mirada al cielo y dijo: Padre, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú escuchas mi oración. Y al ver ese milagro, los judíos creyeron en Jesús, creyeron en Él. Y a través de que nosotros hemos pasado, nuestras familias o nuestros familiares que no creen en Jesús, ven en la condición en la que encontramos. Y al ver que nosotros nos mantenemos fortalecidos, nuestra esperanza está en Jesús. Y muchos dicen: yo quiero lo que tú tienes. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y muchos quieren a Jesús también como su Señor y Salvador. Mis hermanos, debemos entender, y hemos visto cada versículo en la historia de Lázaro. Es un relato poderoso, mis hermanos, que nos habla de la esperanza y la fe y el amor de Dios. Como cristianos, nuestra fe, mis hermanos, nos lleva en confiar en los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros y en su gran poder para guiar nuestras vidas hacia la verdad. También debemos entender, mis hermanos, que debemos andar en luz. La luz de Cristo, la luz de Jesús nos guía y nos protege de en medio de las dificultades. Y es importante vivir en la luz de Cristo, en la luz de la verdad, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. Su luz nos guía hacia una confianza absoluta a Dios, porque nos da a conocer el camino que debemos seguir a la vida eterna, mis hermanos. También debemos entender que nos evita que no andemos en la oscuridad, porque la oscuridad puede permanecer en nosotros, porque la oscuridad es el pecado. La falta de fe, la incredulidad, caminos de oscuridad que hacen tropezar por falta de la verdad. Nos enseña que el retraso de Jesús para ir a ver a Lázaro era probar la fe de Marta y María. Quería que ellos adquirieran la paciencia y poner la confianza en Dios ante toda circunstancia. Que Dios sea nuestro principal objetivo para encontrar la guía y la paz completa en nuestras vidas. Siempre buscar a Dios en cualquier situación que nos encontremos, mis hermanos, y lo que pidamos a Dios sea en su perfecta voluntad. Confiar también en la omnipresencia de Dios, en su capacidad de responder, mis hermanos, a nuestra necesidad en el momento adecuado y acercarnos ante su trono de gloria, en la intimidad, mis hermanos. Entregar nuestra necesidad y nuestra preocupación, porque Jesús nos quitará toda carga, toda preocupación que nosotros no podemos llevar. Sabemos que la verdad y la vida es otorgada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es aceptar su voluntad y confiar en toda circunstancia, e incluso ante la muerte. Si tenemos una vida espiritual correcta, no moriremos espiritualmente, mis hermanos. Así como anticipó su potente voz cuando llamó a Lázaro: sal fuera, así también a todo el mundo a la resurrección en el día postrero llamará a todos los muertos o a todos los que duermen. Igual que Lázaro, todos tenemos la oportunidad, mis hermanos. A veces tenemos que pedirle a Dios, y estamos igual que Lázaro, que estuvo Lázaro en ese sepulcro personal, mis hermanos. Debemos remover esa piedra, quitando también esos trapos de inmundicia, esos trapos que mantienen envueltos de muerte por el pecado. Jesucristo es la resurrección y la vida, mis hermanos. Es a través de Jesús que nos desata esas ataduras de muerte, mis hermanos. Mas ahora Él nos ha renovado y nos ha resucitado juntamente con Cristo Jesús. Ahora espiritualmente podemos abrazar la vida en Cristo Jesús, mis hermanos. Por eso, lo que acabamos de ver el día de hoy, mis hermanos, sea escudriñarlo, mis hermanos. Podemos sacar mucho alimento espiritual de los versículos que acabamos de leer. Lo hice muy breve porque es extenso, mis hermanos. Pero dediquémonos un tiempo allá en casita o donde nos encontremos, a leer el capítulo de Juan, el capítulo 11, versículo 1 al 44. Escudriñarlo, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? Dios ya me habló el día de hoy, pero quiero escucharlo más. Quiero saber más el propósito que Dios tiene para mi vida.
pero es importante, mis hermanos, confiar en Dios y que se haga su perfecta voluntad y no la de nosotros, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, doy gracias por permitirme y sobre todo por haber dispuesto en sus corazones juntos leer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero quiero que inclinemos nuestro rostro y sea Dios que nos hable en este momento. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sé que tú les has revelado a cada uno de tus hijos e hijas, Padre, el propósito, Señor, el cual vimos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44, Señor. La muerte de Lázaro hasta la resurrección de Lázaro, Padre. Tú tienes un propósito, Señor, que tú nos hayas dado el entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, se haya manifestado en nuestras vidas, que haya abierto nuestros oídos espiritualmente, Señor. Si hemos estado muertos espiritualmente, Señor, tú lo has dicho, yo soy la resurrección y la vida. Así como Lázaro le hablaste, sal fuera, también tú nos estás hablando, sal fuera de ese sepulcro. Tú, Señor, sabemos, Padre, que tú en este momento, Señor, tú eres, Padre, el que está desatando, Señor, quitando esas vendas, quitando ese sudario envuelto que está en nuestro rostro. Sabemos que tú lo estás quitando a través de tu Espíritu Santo, para que juntamente, Señor, podamos ser renovados, ser transformados conforme a tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, sabemos, Padre, que tú nos has resucitado. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, mi Señor amado. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberse dado esa oportunidad de ver este día el discipulado y juntos aprender. Pero también, mis hermanos, también nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana y 12 del mediodía. También la palabra de Dios, que Dios nos va a hablar a nuestra vida para sobre todo tener un crecimiento espiritual. Muchas gracias y Dios los bendiga. 2 metros bajo tierra, su hermano muerto estaba. 3 días María lloró, el pobre Lázaro expiró, sin lógica alguna. Jesús entró en escena, hacia la tumba se acercó y por su nombre